Hola a todos y a todas. Esta vez no voy a hacer un vídeo tan largo como el anterior y como os dije, os quería preparar una sesión para enseñaros a realizar un análisis DAFO, porque os lo voy a pedir como tarea en el tema 4. Y también os quiero hablar del Buyer Persona, que es una representación de lo que serían nuestros públicos objetivos, nuestros targets. Bueno, no es exactamente lo mismo el target y el público. El target es el que queremos hacer y los públicos son los que, en este caso, tenemos en nuestro entorno, a nuestro acceso. Unos son más interesantes que otros, pero hemos de conocerlos todos. Vamos a empezar por el DAFO. Es un análisis esencial, que es lo que os indico aquí, porque es lo que nos va a ayudar a definir nuestro proyecto. Y como veis es un acrónimo de 4 palabras. También podéis encontrarlo como FODA, en el fondo no deja de ser lo mismo. La D es debilidades, la A amenazas, la F fortalezas y la O oportunidades. Y estos 4 términos podemos distinguirlos también como elementos internos y elementos externos. Sobre los internos vamos a tener capacidad de actuación, sobre los externos no. Es importante distinguirlos también. Veis, en esta representación os lo dejo un poco más claro para que veáis. Obviamente, los elementos positivos son las fortalezas y las oportunidades y los negativos las debilidades y las amenazas. Ya veis los internos y los externos cuáles son. Y en este caso, lo primero es sinceridad total cuando hagamos nuestro análisis. ¿Por qué sinceridad total? Porque todo lo que mintamos nos va a afectar negativamente. No vamos a poder desarrollar un proyecto en condiciones si nos estamos engañando antes de empezar. Pero más allá de eso, si establecemos una serie de elementos y los vamos apuntando como fortalezas o posibles debilidades, oportunidades o amenazas, y no tenemos datos en los que se sustenten, no deja de ser un análisis subjetivo. Y como análisis subjetivo no nos va a proporcionar información relevante. Si hacemos una estrategia respecto a un análisis subjetivo, nos va a servir de muy poco. Entonces necesitamos encontrar constantemente datos que sustenten esas afirmaciones que vamos anotando en el cuadrante. Esto no deja de ser una representación pictórica en un cuadro donde visualmente, de una manera sencilla, podemos distinguir ya elementos internos a favor y en contra, externos a favor y en contra, y luego ser consciente de qué representa cada uno. Bien, fortalezas y debilidades son elementos internos y es importante que seamos capaces de distinguir qué es interno y qué es externo. Interno siempre va a ser sobre lo que tengamos una capacidad de decisión y actuación inmediata. Por ejemplo, yo no sé hablar italiano. Si necesitase hablar italiano, sería una debilidad y podría actuar yo sobre esa debilidad estudiando italiano. ¿De acuerdo? Otra cosa es que digamos que hay una oportunidad porque en nuestro sector hay un grupo de italianos que pueden ser inversores. Bueno, eso es un factor externo. En este caso identificamos que son italianos, pero nos cuenta como factor externo. ¿Entendéis un poco la diferencia, no? Bueno, tenéis que tomaros tiempo para reflexionar. Yo os diría que lo hicierais a papel y a boli antes de pasarlo al ordenador, obviamente, porque la tarea tendréis que subir en PDF, pero tomaros tiempo, aislaros un poco, huid del bullicio, incluso respecto a fortalezas y debilidades, si tampoco sois no veis claro cuáles pueden ser las vuestras, pues preguntadle a gente que os conozca y que os dé una visión un poco desde fuera, que os pueda ayudar también. Pensad que un DAFO se puede aplicar al nivel personal, al nivel empresarial, al nivel de un proyecto, sirve para muchos ámbitos de la vida, con lo cual es interesante que lo podáis hacer cada vez que os pongáis en marcha con cualquier actividad. Fortalezas, vamos a empezar por esto. Las fortalezas son puntos fuertes, hay que decir en qué destacamos, qué se nos da realmente bien, qué tiene nuestro proyecto que otros puedan querer, por ejemplo, con qué ventajas contamos nosotros. Y en cuanto a debilidades, podemos hablar de lo que nos lastra, de lo que nos impide conseguir objetivos, lo que se nos da mal, lo que tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Todas estas debilidades siempre las vamos a poder revertir con esfuerzo, con tiempo, con dedicación y con una estrategia vamos a poder solucionar las debilidades, porque dependen de nosotros, como he dicho inicialmente. Factores externos, oportunidades y amenazas. Las oportunidades obviamente se cuentan como positivas, tienen un aspecto que igual no es tan positivo y es que las oportunidades son para todos, no solo para nuestro proyecto, nuestra organización, nuestra empresa. ¿De acuerdo? Y eso siempre conviene tenerlo claro
respecto a las amenazas, que también son para todos, no son solo para nosotros, a la hora de tomar una serie de estrategias. Las oportunidades las podemos aprovechar, las amenazas las podemos minimizar con estrategias, pero no vamos a poder actuar ni sobre unas ni sobre otras, ¿de acuerdo? Podemos entender las amenazas como piedras en el camino a superar. Como digo, podremos tomar medidas preventivas. Para un opositor, por ejemplo, una amenaza podría ser que no se vayan a convocar oposiciones en un largo periodo de tiempo, pero no por eso tiene que dejar de estudiar, ¿de acuerdo? Y en cuanto a las oportunidades, que ya anticipo que son iguales para todo, pues, por ejemplo, podría ser la aprobación de una nueva ley que nos beneficiase en nuestro sector. ¿De acuerdo? Las oportunidades serán esos factores que, sin depender de nosotros, pues harán que todo vaya a favor de nuestro proyecto. Os he querido dejar un ejemplo real, esto es importante, no os digo de qué empresa es, pero aquí podéis ver una representación, pues obviamente no está bonita, aquí ya habría que adecentarlo un poco antes de presentarlo, pero os puede dar una idea, ¿de acuerdo? Fortalezas de esta empresa concreta. Un amplio conocimiento del mercado, tenía un buen ambiente laboral, proactivos en la gestión y amplias dotes comunicativas, muy bien. Oportunidades que se daban en el sector, fuerte entrada de inversores en el sector, explotar mercados en países de Latinoamérica, créditos para renovar equipamiento. Y en cuanto a debilidades y amenazas, pues ahí veis, salario bajo, equipamiento antiguo, falta de capacitación del personal o falta de un proyecto empresarial definido y una posible inflación, aumento de precios de las materias primas, entrada de competencias en el sector. Visualmente, ¿qué estrategias se os ocurren ya según lo vais viendo? De acuerdo a las fortalezas, es algo que tenemos que potenciar, ¿de acuerdo? Conocimiento del mercado, buen ambiente, eso tenemos que potenciarlo, nunca perderlo. Pero respecto a las debilidades, salarios bajos, pues tendremos que trabajar sobre ello porque puede ser un problema, ya lo estamos viendo, equipamiento antiguo tendremos que arreglarlo. Fijaos que en oportunidades dice créditos para renovar equipamiento, pues esto es una oportunidad que será para todos, pero a nosotros nos interesa especialmente, con lo cual tendremos que apostar por esos créditos intentando renovar ese equipamiento antiguo. En cuanto a falta de capacitación del personal, a lo mejor tendríamos que facilitar que puedan formarse también como parte de su tiempo de trabajo o buscar personal que tenga una formación superior. Y en cuanto a proyecto empresarial definido, si nosotros somos los gestores de esta empresa, somos nosotros quienes tenemos el problema y quienes hemos de cambiar. Tenemos que tomar las riendas de ese negocio, de esa organización y empezar a definir un proyecto para poder trabajar en base a eso. En cuanto a las amenazas, una posible inflación, aumento de precios de materias primas, entrada de competencia en el sector, no vamos a poder paliarlo, pero sí que podemos tomar medidas para que en caso de que se dé una de estas, el golpe no sea tan fuerte. Ya lo estamos anticipando, ¿de acuerdo? Pero no vamos a poder frenarlo. Sí, sí, o sea, bueno, frenarlo, antes he dicho paliar, sí. En este caso sí que podríamos paliar o frenar, pero lo que no podríamos es impedirlo, ¿de acuerdo? Bien, el DAFO, como os digo, es una herramienta súper útil siempre y cuando tenga datos en los que sustentarse cada una de las cosas que estamos diciendo. Si no, no nos va a servir prácticamente para nada. Una vez que tengamos nuestro DAFO, lo que tenemos que hacer es crear un plan de acción, mirar esas oportunidades para crear estrategias, esas debilidades para tomar decisiones y eliminar las debilidades y una estrategia para paliar el golpe de las posibles amenazas. Por ejemplo, vamos a pensar que nuestras debilidades son bajos niveles de idiomas, ¿vale? Es algo que se puede dar. Una posible estrategia podría ser apuntarse a una escuela de idiomas. Una segunda estrategia podría ser buscar programas de intercambio de idiomas a nivel local, a lo mejor en cafeterías o a través de webs o a través de Skype. Podemos encontrar gente que hace intercambio de idiomas. Tú me hablas en tu idioma, yo te hablo en el mío nativo. Otra posibilidad podría ser seguir canales en YouTube donde voy a aprender sobre un idioma concreto. Otra acción estratégica podría ser, bueno, voy a llenar mi casa de POSIT donde voy a apuntar todas las palabras como se dicen en otro idioma porque estoy aprendiendo ruso y entonces me voy a apuntar todo mi casa llena de POSITs en ruso para acordarme cómo se dice nevera, cómo se dice mesa, cómo se dice tapete, cómo se dice mantel, cómo se dice cualquier cosa y ir ampliando vocabulario. Con lo cual, cada acción no tiene por qué tener solo una estrategia, ¿de acuerdo? Pues sí que podemos hablar como estrategias comunes, ¿de acuerdo? Y luego acciones dentro de esa estrategia concreta. Entonces, en este caso, si quisiéramos paliar una debilidad que fuese bajo conocimiento de idiomas, podríamos desarrollar una serie de estrategias dentro de ese bloque para solventarlo. ¿Es más interesante?
trabajar con un sistema así que simplemente decir, se me dan mal los idiomas, aprenderé idiomas. Tiene menos sentido porque, claro, el objetivo final obviamente es aprender idiomas, pero establecer esa serie de estrategias te permitirá medir cuáles son más útiles y cuáles menos, y cuáles se adaptan más a ti y a tu situación y cuáles se adaptan menos. Lo que te va a interesar siempre será aprovechar las que mejor te vayan a ti. Yo te puedo decir, a mí me fue genial hacerlo de esta forma y a ti posiblemente no te vaya tan bien haciéndolo de esa manera, ¿vale? Bueno, pues vamos a entrar en la construcción de públicos y aquí hablamos de una figura que es el buyer persona. Es como nuestro cliente ideal, ¿vale? Públicos podemos tener muchos y os acordáis que en el pasado vídeo hablaba mucho del ejemplo del museo. Pues vamos a definir una serie de públicos antes de empezar sobre cómo podríamos encontrarlos. Imaginaos que sois el gestor de un museo. ¿Qué diferentes públicos podéis tener al inicio? Seguramente un público va a ser un público interno de los trabajadores del propio museo. Otro público puede ser proveedores que tengamos. Otro público puede ser nuestros socios dentro del museo, si tenemos diferentes, una cafetería o son colaboradores, podemos llamarlo, si queréis. Y luego tendremos por los visitantes del museo, ¿no? Tendremos por un lado el visitante ocasional, por otro lado tendremos el visitante que solo acude a exposiciones concretas, turistas culturales que van recorriendo museos, el turista que ocasionalmente visita un museo en contraposición al turista que básicamente busca museos y a lo mejor pues también colegios, pero bueno, dentro del colegio, hablando de excursiones, ¿no? Excursiones de centros educativos. Aquí tendríamos que distinguir entre el alumnado, por un lado, y los profesores, que en este caso serían mucho más interesantes como público porque serían los prescriptores. Quiero decir que si un profesor organiza una excursión año tras año al mismo lugar, si conseguimos que ese profesor tenga una buena relación con nosotros, es más fácil que ese centro vuelva año a año. Los alumnos irán cambiando, pero en este caso el profesor o profesora se mantendrá posiblemente en el cargo y facilitará que vayan viniendo más y más alumnos y alumnas. Y en este caso, si además conseguimos completar una buena experiencia respecto a esos alumnos y alumnas, seguramente ellos generen un buen recuerdo, hablen bien de nosotros, quieran volver o atraigan a compañeros a lo mejor de otras clases, amigos de la organización, de sus padres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tendremos que trabajar con todos estos públicos. Bien, un buyer persona se construye así y esta es una representación visual muy sencilla de lo que tenéis que conseguir vosotros. Bueno, vosotras. Veis que hay una tarjeta donde se ve la figura de una persona, obviamente es una caricatura y está bien que le pongamos en rostro, pues tiene el pelo más o menos corto, lleva barba, en este caso es un chico, más o menos joven, le ponemos un nombre, los nombres son inventados, podríamos llamarlo Carlos Profesional del Marketing, por ejemplo. Pero está bien que identifiquemos una profesión, que seamos capaces de hacer una pequeña evaluación de cómo sería Carlos y luego una serie de elementos, ¿no? En este caso estáis viendo ahí que la edad que tiene, el estado civil, cuánto cobra, qué tipo de formación tiene, qué gustos tiene. Esto lo vamos a definir con un proceso que se llama el de las 9 preguntas. Son los elementos clave que tenemos que identificar siempre cuando estemos construyendo a nuestros buyer personas, que serán aquellas personas a las que nosotros nos dirijamos. Fijaos, el objetivo principal de esto, de construir estas representaciones, es que cuando nosotros lancemos mensajes, se lo lancemos directamente a Carlos Aguilar o a Verónica o a Lucía o a Pedro, da igual, las personas que nosotros entendamos que son la punta de lanza de ese público, un representante al que nos podemos dirigir como si fueran nuestros amigos y así tenemos que entender a los buyer personas. Nosotros vamos a hacer ese esfuerzo de hablarle de tú a tú. Cuando en comunicación, o en este caso en marketing, tú lanzas un mensaje y alguien te dice, wow, he sentido como que me lo estabas diciendo a mí, es que hemos hecho bien el trabajo. Hemos hecho un buen análisis, hemos identificado muy bien la situación y hemos sabido construir un mensaje para hablarle. Entendamos que son nuestros amigos y entendámosles a ellos. No se trata simplemente de ser malvados y decir, jaja, ya te conozco y
puedo manipularte, porque no va a funcionar. La manipulación no funciona. Puede funcionar la persuasión, pero no la manipulación. Al final nos van a descubrir y van a saber que somos unos impostores, sino que se trata más bien de entablar una relación, en este caso, de amistad. Vale, 9 preguntas clave que debemos resolver siempre que queramos construir un bias persona. Número 1. Edad, sexo, lugar de residencia. En este caso son lo que podemos llamar datos demográficos, ¿vale? Pues no será lo mismo cuando nos dirijamos a una persona que tiene 28 años como a una persona que tiene 55, además, pues si es hombre o es mujer y el lugar en el que reside. Si nosotros tenemos nuestra actividad en Alicante y queremos hablar con alguien de Valencia, no es lo mismo que cuando hablemos con alguien de Alicante. Además, no manejarán los mismos códigos, seguramente. Pensemos que sí que podemos englobar a mucha gente por grandes grupos. Una persona que vive en la Comunidad Valenciana, que tiene 42 años, que es mujer, que es profesional de la educación, pero ¿cuántas personas hay así? Infinitas, y cada una es diferente de la otra. No podemos pretender que todo el grupo se identifique como si no tuvieran una distinción propia, una diferenciación propia una persona de otra. Entonces, hemos de saber afinar. Y la manera de afinar es a través de estas preguntas. Segunda pregunta que deberemos contestar. ¿En qué situación personal y profesional se encuentra? Si es una persona soltera o casada, si tiene hijos o no los tiene, si está trabajando o en paro, o buscando trabajo, u opositando, preparándose para una oposición, qué tipo de salario tiene y también, en este caso, bueno, no lo he incluido en el texto, pero qué tipo de formación tiene. ¿De acuerdo? Es una persona con formación universitaria, ha realizado una formación profesional, es una persona que todavía está estudiando y se encuentra haciendo el bachiller o ni siquiera ha abandonado los estudios. Tenemos que conocer en qué situación se encuentra. Tercera pregunta, ¿qué hace esta persona en su día a día? Lo ideal en el sistema antiguo sería que nosotros pasásemos un día con esa persona. Obviamente hoy no vamos a poder, pero sí que sería lo más interesante y la manera más rápida de llegar a ellos, ¿no? A estas personas. La manera más fácil de que alguien nos conozca es que pase un día con nosotros, que vea, que sepa de primera mano qué hacemos cuando estamos en casa, si cocinamos o no cocinamos, qué tipo de información leemos o si no leemos, si nos pasamos el día escuchando la radio, si preferimos por contra escuchar música o si somos de Spotify o de Amazon Music, si nos gusta ver Netflix, si no nos gusta ver series, si somos de coger un libro y devorarlo, si nos gusta más un tipo de literatura que otro, somos de novela negra o por el contrario leemos ensayo. Nos pasamos el día jugando al móvil o a la consola o ni siquiera nos gusta salir a caminar y no estar en casa en el tiempo que no estamos trabajando. Cada persona es un mundo y es importante identificar y aprender sobre ella. ¿Cuál es la manera más sencilla? Pues muchas veces a través de encuestas. Lo mejor sería hablar, ¿de acuerdo? Establecer una conversación. Podemos entrar a través de una encuesta, pero sabéis vosotros poneros en la piel de una persona que realiza una encuesta. Cuando te ponen una encuesta y por delante tienes 52 ítems, es muy difícil que la contestes bien, porque llega un momento en que ya tu interés sobre la encuesta se pierde y en cuanto más personales son las preguntas, más fácil es que no las quieras contestar. Una estrategia habitual suele ser empezar con preguntas más vagas y luego entrar en personales, pero aún así, si no se crea una empatía, es difícil que alguien quiera contestar con sinceridad. Número 4, pregunta número 4. ¿Cuáles son sus objetivos y sueños? Es vital, ¿vale? Porque esto es lo que nosotros tendríamos que intentar satisfacer. Os vais a dar cuenta que la pregunta 4, la 5 y la 6 están relacionadas internamente, ¿de acuerdo? Objetivos y sueños que persigue esta persona, que nosotros queremos poner nombre y apellidos e identificar. ¿Qué retos o problemas tiene que superar cada día para conseguir esos sueños? Vuelvo a hablar personalmente, o sea, poneros vosotros por delante. ¿Qué retos o sueños tenéis? ¿Qué os impide conseguir esos retos o sueños? A lo mejor, pues no tengo tiempo, no tengo voluntad, miles de circunstancias. O yo quiero dedicarme a hacer un proyecto sobre X, pero tengo que trabajar y tengo que cuidar de mi madre y tengo que sacar al perro y al final, entre unas cosas y otras, cuando quiero descansar, pues nunca me pongo a hacer eso, ¿no? Y entonces la número 6 sería qué impide por dentro conseguir esos sueños u objetivos, porque al final podemos decir, bueno, cambia tu vida, rompe con esa rutina y atrévete a hacerlo. Pues a lo mejor no puedo, si me entiendes, en la situación en la que cada uno está, pues a lo mejor hay gente que tiene la capacidad de romper con todo y cambiar su vida de golpe y otras personas que dicen, bueno, me gustaría hacerlo, pero ahora mismo en la situación económica en la que estoy, en la situación personal, no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Pues entender esa situación también va a ser importante para nosotros cuando después hagamos una construcción de mensajes. ¿Qué frases o pensamientos se repiten estas personas? Este punto es clave porque aquí vamos directamente a
de qué manera piensan o qué frases repiten, porque a través del lenguaje es una manera muy sencilla de poder acercarnos a alguien. Si nosotros repetimos frases que esa persona dice o ideas que le rondan la cabeza, será más fácil llamar su atención. ¿Cuántas veces habéis conectado con alguien simplemente porque vemos la misma serie y recordamos la misma anécdota de una serie? O hemos leído el mismo libro y nos gustó el mismo personaje o la misma parte del libro. ¿Vale? Son puntos en común que de repente podemos desarrollar. Octava pregunta, ¿qué le da miedo? ¿Qué le roba el sueño por las noches? Conocer esos problemas nos puede ayudar también a construir mensajes. Si lo que le está robando el sueño a una persona es el tema económico, el dinero, el no poder llegar a final de mes, y nosotros queremos ofrecerle un producto, un servicio por el que le decimos que es maravilloso, que es genial, pero que vale 45 euros, seguramente esa persona, en cuanto vea la cantidad de dinero, se va a olvidar directamente de nuestro producto y no vamos a poder llegar a ella simplemente por esa situación, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que plantear una vía diferente y a lo mejor no buscarle tanto en la cuestión de dinero, sino ofrecer otra vía que puede ser acercarse al producto también a través de las redes sociales o de una serie de vídeos donde vamos a satisfacer ese gusto, pero también vamos a entender que está en una situación en la que de ninguna manera podría adquirirlo, como podría ser en el caso de un museo, a lo mejor hacer una visita virtual, ¿de acuerdo? Esa persona va a disfrutar de la experiencia y va a estar deseando poder entrar al museo y verlo con sus propios ojos y no tanto a través de la pantalla. Y por último, la número 9, ¿qué es lo que valora la persona de tu producto? Bien, este es el punto más importante porque es nuestro principal valor y es lo que más hemos de potenciar después. Cuando sabemos por qué nos valoran, hemos de entender que eso realmente es lo que representa nuestro valor. A lo mejor nosotros tenemos una visión de lo más importante de nuestro proyecto es este, pero las personas, las que se están relacionando con nosotros, nuestros usuarios, nuestro público, ve que el valor es otro. Pues escuchémosles, aprendamos de ellos y entendamos que si el valor realmente nos están diciendo que es otro, tenemos que variar nuestra estrategia y entender que la fuerza está por ahí y por ahí debemos encaminar nuestros pasos. Una vez seamos capaces de contestar todas estas preguntas para cada uno de los representantes de esos públicos que hemos definido al inicio, tendremos a nuestros buyers personal de cada público y podremos establecer mensajes para dirigirnos a cada uno de ellos. Unos serán más importantes que otros, pero todos debemos entenderlos como prescriptores de nuestro servicio. Son personas que si cumplimos con ellos, van a hablar bien de nosotros, van a adquirir nuestro proyecto como suyo, seguramente nos van a ayudar. Pensad cuando sois muy seguidores, a lo mejor voy a poner un ejemplo, un restaurante. Un restaurante sube su carta y es vuestro restaurante favorito. Sube la carta, tiene opciones veganas y en uno de los platos pone eh, ramen de cerdo con pollo y jamón y lo marca como vegano. Y vosotros lo veis y decís, ostras, qué rata, o sea, se han equivocado claramente. Puede haber usuarios que directamente contesten en el post, ¿no sabéis lo que es un plato vegano o qué os pasa? Puede haber otro usuario que directamente diga, qué vergüenza, no sé qué, no sé cuántos que echen al community manager. A lo mejor vosotros, si sois muy fans, lo que vais a hacer es hablarle por privado y decirle, creo que hay una errata en la publicación que habéis hecho. Obviamente ya hemos dicho que identificamos que es una errata. Con lo cual, en este caso el restaurante va a agradecer vuestra aportación, seguramente borrará la publicación, la volverá a subir y habrá solventado esa situación. Para el restaurante vosotros pasáis a estar a otro nivel. Sois una persona que les habéis ayudado en un momento de necesidad. Bueno, pues ahora pensad que vosotros sois el restaurante. Tenemos que conseguir que estas personas sean nuestros ayudantes y no tanto como gente individual que se acerca a nosotros, vive en nuestro proyecto y el proyecto pasa por ellos como podría pasar por cualquiera. Identificando estas situaciones y trabajando sobre ellas, crearemos estrategias y mensajes dirigidos directamente a esa persona que serán muy útiles, que podremos satisfacer esos objetivos y sueños que tienen, entendiendo por qué no son capaces de cumplirlo por las situaciones en las que cada uno y cada uno de ellos y de ellas se encuentra. Bien, con esto doy por explicado cómo se hace un análisis DAFO y también cómo podemos construir los buyer personas de nuestros públicos de los proyectos.
lo dicho en el anterior vídeo, si tenéis cualquier duda, cualquier problema, si no veis claro si un elemento lo estáis colocando bien porque decís, igual haciendo mi DAFO estoy pensando que este elemento es interno, pero quizás sea externo, sin problema, en el foro, plantearlo, contactar conmigo, con las compañeras y comentémoslo entre todos y solventémoslo. Espero que vayáis con los proyectos avanzados. Recordad que la tarea será crear el DAFO. Os pongo que creéis el DAFO porque necesitáis crear el DAFO para hacer todas las estrategias. Así que lo que quiero no es añadir trabajo, sino simplemente que desarrolléis el trabajo correctamente. Un saludo y nos vemos pronto en esa evaluación. Espero que vaya muy bien con el proyecto.